Anoche vamos a recordar un fragmento de la entrevista a Vicente Ceballos, donde él admite, informa, comunica que la sesión en pleno del Consejo de Ministros aprueba los proyectos que Vizcarra presenta el 28 de julio. Y vamos a ir ahora a otra mirada. Vamos a buscar la mirada constitucional, serena y fría, pero no menos prolija, del constitucionalista Luciano López. Pero escuchemos lo que dijo Ceballos anoche en este programa. ¿Estaría un pedido de confianza, un nuevo pedido de confianza? Es una posibilidad que no se descarta. Sobre esta reforma. Así es. Sobre el adelanto de elecciones. Efectivamente. Ya, claro, ahí entraríamos ya en un escenario en el cual sería la segunda, la segunda confianza denegada, porque el Congreso rechazaría esa confianza y estaríamos ante un eventual cierre del Congreso. Mire, no nos alarmemos con la cuestión de confianza. Ya la cuestión de confianza en un primer momento fue negada, ¿se acuerda por el gabinete de Fernando Zavala, ¿no? Sí. Una segunda oportunidad fue con el gabinete Villanueva, justamente para las reformas políticas sujetas a referéndum el 9 de diciembre pasado. Una tercera de confianza la ha planteado el Premier justamente con estas iniciativas de reforma electoral, ¿no? O sea, no es un tema vedado, al contrario, es un uso perfecto de un equilibrio de poderes. ¿Les preocupa que Mercedes Arauz aún no se pronuncie en público? No, y es parte del Poder Ejecutivo. Obviamente en su momento seguramente se va a pronunciar. ¿Por qué la hicieron a un lado? ¿Por qué no se lo dijeron previamente? Miren, el mensaje fue aprobado el miércoles como manda la Constitución, ¿no? El mensaje ha sido el día domingo y ella no participa de las sesiones del Consejo de Ministros. Ahora, de una u otra manera, ella podía informarse, sí, pero directamente a través del señor presidente. O sea, con nosotros no tiene mayor comunicación. A través del señor presidente. A través del señor presidente. Y el señor... Ahí está. Eso dijo anoche el ministro de Justicia en este programa. Así que no creo que haya mayor inconveniente respecto a la solicitud que ha hecho pública hoy el congresista Jorge del Castillo. Que le entreguen, como congresista tiene la facultad de hacerlo, pedir las actas de la sesión del Consejo de Ministros, donde en pleno los ministros aprueban el mensaje y aprueban el contenido del mensaje y principalmente proyectos como los que tienen que ver con el adelanto de elecciones. Nos acompaña el constitucionalista Luciano López para poner calma, paños fríos, pero sobre todo apego a la ley y al marco constitucional, que es lo que más necesitamos. Más adelante viene Ricardo Morán para hablar sobre su libro Yo soy tu padre. Y además es, sin duda, el papá más orgulloso de estos tiempos. Eso será en unos minutos, no se vaya. Doctor López, buenas noches. ¿Cómo está, Jaime? Gracias por la invitación. El tinte respecto al proyecto, los proyectos que anunció el presidente, ¿son constitucionales? Porque la señora Salazar ha vuelto a decirle aquí en este programa al presidente que es un dictador. Bueno, independientemente de las opiniones políticas que naturalmente tiene todo parlamentario y de su derecho, en lo objetivo, al menos yo te puedo responder que en mi opinión sí son constitucionales. ¿Y por qué son constitucionales? Porque este es un camino que ya existió antes, o sea, es el camino del año 2000. En el año 2000 se introdujeron dos disposiciones transitorias especiales en las que se recortó el mandato. Recordar que en ese tiempo, lo recuerdo muy claro, bien. El contexto era, luego de la difusión del video Curi Montesinos, Alberto Fujimori da un mensaje a la nación y él anuncia en ese momento que recortaba el mandato y que iba a presentar un proyecto al día siguiente. Claro que en paralelo estaba recuerda esta mesa de diálogo de la OEA. Con el señor Stein. Sí, y en la mesa de diálogo de la OEA se sentaron todas las fuerzas políticas, muchas de ellas incluso del propio fujimorismo, representantes del Congreso Fujimorista de ese tiempo. Para ser incluso muy fiel a la historia, lo que ocurrió fue que los proyectos, Jaime, de disposiciones transitorias especiales de recorte de mandato salieron de la mesa de la OEA y eso fue lo que se llevó al Parlamento. Entonces, constitucional es que si dijéramos lo contrario, entonces tendríamos que decir que el mecanismo empleado en el año 2000 fue inconstitucional. Claro, es constitucional en la medida en que puede aprobar disposiciones transitorias. Por supuesto. Y además hay una cosa.
el presidente de la República, como en su momento lo hizo Alberto Fujimori, tiene la facultad, de acuerdo con la Constitución 93, de presentar proyectos de ley. Ahora, en realidad quien tiene la llave es el Parlamento. Es el Parlamento. Ahora, lógico, el pedido del Castillo, sobre lo que acabo de comentar, respecto a que está pidiendo las actas de la sesión del Consejo de Ministros. su derecho, ¿no? Pero el pedido del Castillo tiene un subtexto de: creo que no fue aprobado en el Consejo de Ministros, mi querido Pickering. O sea, va un poco por ahí, ¿no? O sea, creo que tú has actuado, estoy buscándote una herramienta inconstitucional para vacarte. O sea, hablemoslo claramente. Sí, por supuesto. Pongámonos en el escenario en que, no sé, no se aprobó mediante el Consejo de Ministros o no está el acta. ¿Qué pasa ahí? Ahora, ¿qué cosa es lo que no está en el acta? Ajá. Ojo, porque de acuerdo con la Constitución, lo que se aprueba es el mensaje. Ojo, o sea, el mensaje se aprueba en Consejo de Ministros. El texto del mensaje. Sí, claro, la Constitución señala que el único mensaje que no se aprueba en Consejo de Ministros es el primero, o sea, cuando recién asumes el mando. Claro. Después todos los demás se tienen que aprobar en el Consejo Porque de el Ministros. Consejo de Ministros no está instalado. Claro, por eso dice la Constitución que Ya. el primero no es obligatorio. Ya, pero todo lo demás acá no, pues, sí. acá no. No, claro, lógico. No los Entonces, proyectos, sino no el los mensaje. proyectos, sino el mensaje. Ya. Entonces se supone que esta parte del mensaje que el presidente lee al final, bueno, el congresista tiene todo el derecho, pero sí, hacia dónde va, indudablemente está buscando algún tipo de argumento. Por eso es que creo, Jaime, que además de cara a la información de la ciudadanía, creo que es importante separar dos cosas. Tú le comentabas a la congresista Salazar anteriormente y le decías, oye, pero a ver, ¿cuál es este escenario? ¿Qué es lo que ustedes opinan? Porque esa pregunta a mí me parece muy importante. Bueno, no he querido responder concretamente, pero es muy importante porque si leemos el comunicado, por ejemplo, de ayer del partido aprista, más allá de que piden la renuncia, eso es como consecuencia de un reconocimiento que a mi modo de ver es muy importante. Ellos reconocen como partido de que estamos en una situación de crispación, de crisis política muy importante. Ahí, primer paralelo con el 2000. Exacto. ¿No? Para ponerlo así exacto. en tablas. Entonces, eso es punto número uno. La señora Salazar no te lo ha respondido, pero veo en una nota periodística de La República que la señora Bartra ha dado una entrevista hoy a un medio de comunicación y ella textualmente dice: haciendo el mea culpa que corresponde, creo que no estuvimos a la altura de lo que el país necesita, creo que el país merece más, merece oxígeno y que este sea rápido, más desangramiento no. Otra admisión otro de que hay una crisis, de que hay una crispación y que no hay otro camino. Exactamente. Entonces, primera premisa. La segunda premisa que me parece que es muy importante es: si se están siguiendo, o al menos esa ha sido la propuesta del presidente, de seguir el camino trazado en el año 2000, entonces la fórmula fue recorte de mandato. Entonces la pregunta que acá viene es a todas estas fuerzas políticas: ¿están o no están de acuerdo con el recorte de mandato? Del comunicado del partido aprista y de la declaración de la señora Bartra hoy, sale de que ellos no están de acuerdo con el recorte de mandato. Ellos lo que están planteando como salida de esa crisis es que el presidente renuncie. Y pero entonces, Vizcarra no va a renunciar. No, claro, pero escúchame, pero es que ahí viene un mensaje político que también me parece importantísimo. En la línea de admitir la crisis. Exacto. Ya. En la línea de admitir la crisis viene otra cosa. Si te pide entonces la renuncia del presidente, es porque, vamos, digámoslo claramente entonces, lo que se quiere, a diferencia del año 2000, es que el gobierno de transición sea fujimorista. Es que eso hay que identificarlo claramente, porque si miramos al año 2000, para que el gobierno de transición no sea fujimorista, recuerden que en la línea de tiempos, lo que pasó primero fue que el 13 de noviembre censuraron a la mesa directiva, concretamente no a la mesa, sino a la presidenta. A la señora Marta Hildebrand. A la señora Marta Hildebrand, porque los hechos que en ese momento brotaban de una manera sumamente rápida. La vorágine. O sea, la vorágine era tremenda. Así es. En cualquier perspectiva de lo que pudiese ocurrir, el presidente del Congreso era clave. Entonces, desde ese punto de vista,
ellos. Entonces, si quieren que el gobierno de transición sea fujimorista, entonces definitivamente ellos no te van a aceptar el recorte de mandato. Pues. Ya, pero digamos que eso, ahí cabe la discusión fina, ¿no? Pero hablando, por ejemplo, ya que recuerdas lo de el año 2000, yo recuerdo que Márquez, que era el segundo vicepresidente, fue obligado prácticamente a renunciar porque él no quería renunciar. Fujimori renuncia, Tudela renuncia. Que había renunciado un mes antes, por eso, pero no le habían tramitado la renuncia. Ya, esa es una formalidad, de acuerdo. Según el diario de Debates, se debatió. Pero lo hizo público. Exacto. Fujimori y Tudela se tramitó en una misma sesión. Y Márquez al día siguiente me hace acordar a Mercedes Arauz, que es la segunda vicepresidenta. Entonces ahí viene mi pregunta. ¿Qué papel juega Mercedes Arauz en esta historia que, a tenor de los gestos, del lenguaje no corporal, que a veces dice mucho más que el lenguaje verbal, ella, y lo admitió el ministro anoche aquí, no fue informada, no supo nada y por la cara que tenía no estaba de acuerdo? ¿Cuál es el rol de Mercedes Arauz aquí? Es un rol fundamental porque ella, en la línea de sucesión, en un escenario de renuncia que el presidente es evidente, ya lo han dicho sus voceros, que no va a renunciar, y en un escenario de estas averiguaciones que en realidad tienen otra finalidad, como tú muy bien lo has identificado, en cualquiera de esos escenarios la función y la pieza de lo que representa la vicepresidenta es clave. Pero ahí yo quiero dar otro dato que me parece muy importante. Si el presidente ha propuesto seguir el camino del año 2000, que a todas luces entonces no es inconstitucional, y no entiendo por qué los fujimoristas dicen que lo es, porque entonces sería inválido lo que hicieron ellos en el 2000, pues. Porque asumió Paniagua. Lógico. De ahí que vino Toledo y después fue un ladrón, ese es otro tema. Ese es otro tema, pero el camino fue correcto. Pero hay un dato muy importante. Como era una situación de crispación política que estas dos fuerzas hoy están reconociendo, hubo un espacio de diálogo que fue fundamental, Jaime. Y el espacio de diálogo fue la mesa de diálogo de la OEA. Entonces, me parece que si aquí hay dos posiciones muy antagónicas, que evidentemente lo es, y que si hay un reconocimiento de base, que es que hay una crisis política severa, mira lo que ha dicho la señora Bantra el día de hoy, ¿no? Tubino también, el señor Tubino ha dicho, he leído las declaraciones, hay que adelantar las elecciones. Exactamente. Ya está. Ok, entonces lo que pasa es que la discusión es si el gobierno de transición es fujimorista o no lo es. Esa es la cuestión de fondo. Entonces, desde ese punto de vista, es clave, creo yo, la instalación de una mesa de diálogo. ¿Con la OEA también, dices? No, pues no con la OEA. No hace falta tanto. No hace falta tanto. Creo que al menos lo que pasa es de que quitémosle la etiqueta, veamos el espacio. El proceso que se llevó en el año 2000 fue viable porque hubo una mesa de diálogo donde se sentaron todos los actores. Ahora, porque no había puente. De acuerdo, pues. pero te digo una cosa, yo esas fechas las tengo clarísimas en la cabeza. Si no hubiese existido el video, Fujimori se quedaba. Indudablemente. Se quedaba. Indudablemente. Así que... Correcto. Pero a lo que me refiero es que el proceso, o sea, el proceso como tal, a lo que me refiero es, si vas a usar la receta del año 2000, tienes que usarla completa. Claro. Entonces, eso lo que quiere decir es diálogo y entendimiento. Mi escepticismo va en el asunto de que si no se han entendido 3 años, ¿cómo se van a entender ahora? No, es que yo lo tengo claro. A lo que yo me refiero es que esa mesa de diálogo tiene que tener componentes de otros actores. Que fue lo que pasó en ese tiempo también. Pues. O sea, es que ese es el tema. De lo contrario, no va a haber un puente y todos vamos a estar otra vez, como está sucediendo en estos momentos, en medio del fuego cruzado. Pero creo que esas son las recetas que habría que tomar en cuenta. Una receta que, sin duda... Ya existe. Apúntela, no, pero vuélvala a apuntar. Exactamente. Es una receta que deben los políticos tomar en cuenta y comenzar a cocinar. Gracias, doctor López. Gracias, Jaime. Un placer. Luciano López, igualmente, constitucionalista, aclarándonos las cosas y poniéndole los paños fríos que una situación así necesita. Vámonos a una pausa. Es muy breve, pero no se vaya, porque... vamos a dejar a un lado la crisis, vamos a dejar a un lado la crispación y vamos a hablar de cosas esperanzadoras, porque también en este programa queremos permitirnos hacer eso. Viene el papá más orgulloso de estos tiempos para hablarnos de su libro, Yo soy tu padre. La carátula no necesita mayor presentación. Ricardo Morán, en Nada está dicho.